¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de los adverbios de frecuencia, los cuales se refieren a la periodicidad con la que yo realizo una acción cotidiana, como por ejemplo, cada cuánto lavo mis manos, o qué tan a menudo sacas a pasear el perro. Existen diferentes adverbios de frecuencia y es lo que hoy vamos a aprender. Acompáñame. Hola. Hola. We don't need no education. Normalmente solemos utilizar adverbios de frecuencia en el inglés sin darnos cuenta. Ellos nos permiten establecer diferentes maneras en las que nosotros vemos el tiempo. Los principales adverbios de frecuencia en inglés son never, hardly ever, often, rarely, occasionally, usually, seldom, sometimes and always. Y nos refieren a la manera en que nosotros asumimos el tiempo. Con los adverbios de frecuencia se debe de tener especial cuidado, pues estos no se pueden colocar en cualquier lugar de la frase. Dependiendo del tipo de verbo, estos van a ser ubicados en un lugar u otro, teniendo en cuenta que hay algunas excepciones que debemos aprender. ¿Cuándo usamos estos adverbios? Estos adverbios se usan para mostrar qué tan frecuentemente una acción es realizada. Normalmente, las personas utilizan este vocabulario cuando hablan de sus rutinas diarias en inglés. Por ejemplo, si Charles termina de trabajar todos los días a las 5 de la tarde, entonces podremos utilizar el adverbio de tiempo always en la frase en inglés de la siguiente manera: Charles always finishes work at 5, que es como Charles siempre termina de trabajar a las 5. Cuando queremos preguntarle a alguien cada cuánto realiza una acción, lo hacemos con la siguiente expresión: how often. Significa cada cuánto o qué tan frecuentemente. Ejemplo: how often do you call your sister? Que es como qué tan frecuentemente llamas a tu hermana. El punto a destacar con el manejo de los adverbios de frecuencia es el establecimiento correcto de su posición en la frase. Ellos van ubicados normalmente después del sujeto. Por ejemplo, I always go to the gym. Yo siempre voy al gimnasio. Cuando revisamos la teoría, nos damos cuenta que usualmente colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. En la regla para la colocación de los adverbios de frecuencia en una frase en inglés tenemos 1. Adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo. En todas las oraciones, el adverbio de frecuencia se coloca después del sujeto y antes del verbo, excepto cuando el verbo principal es un verbo modal o verbo to be. 2. Adverbio de frecuencia después del verbo to be o un verbo modal. En las oraciones en las que el verbo principal sea el verbo to be o un verbo modal, el adverbio de frecuencia se colocará después de estos. 3. Adverbio de frecuencia al principio de una oración. Los adverbios de frecuencia sometimes, usually, occasionally, además de seguir las reglas anteriores, también pueden ser ubicadas al principio de una oración. Esto es importante de resaltar en el manejo en que nosotros le damos a las características del tiempo. Si tenemos una frase que nos maneja el verbo to be, vamos a colocar adverbios de frecuencia después de este, quedando, por ejemplo, you are always late, que es como tú siempre llegas tarde. En oraciones negativas, los adverbios se colocan después del auxiliar de negación, como por ejemplo, she doesn't usually call her mother. Ella usualmente no llama a su mamá. En oraciones interrogativas, la estructura es la siguiente: does she usually call her mother? Ella usualmente llama a su mamá. Vamos a hacer una ligera descripción de los adverbios de frecuencia, empezando por always. Sirve para expresar la idea de siempre, para siempre o muy frecuentemente, como en la canción I Always Love You, ¿recuerdas? Usually. Se utiliza para decir que algo sucede normalmente, como por ejemplo I am usually late. Frequently. Lo utilizamos para señalar que algo sucede frecuentemente. Lo encontramos muchas veces en las páginas web y en apartados como Frequently Asked Questions. Often.
Lo podemos traducir como a menudo, es decir, se utiliza para hablar de acciones que suceden en muchas ocasiones, como por ejemplo, I often eat pizza for dinner. Sometimes. Se usa para decir que algo sucede en algunas veces o en algunas ocasiones. Por ejemplo, when she's home, sometimes we play basket, but not always. Fíjense que aquí utilizamos sometimes and always en la misma oración. Occasionally. Lo podemos traducir como ocasionalmente y lo usamos para decir que algo sucede algunas veces, pero no con frecuencia. Occasionally I drink beer, por ejemplo. Rarely. Se utiliza para decir que algo no sucede a menudo, algo que es difícil que suceda, como por ejemplo, I rarely eat meat for dinner. Seldom. Se utiliza de forma muy similar al rarely. Estos dos adverbios suelen utilizarse en contextos escritos más que hablados, como por ejemplo, I seldom buy used clothes. Hardly ever. Lo podemos traducir como casi nunca. Se utiliza para decir que algo sucede de forma casi excepcional, algo que casi nunca va a pasar. Por ejemplo, my baby hardly ever cry. He is very quiet. Never. Lo podemos traducir como nunca y se utiliza para determinar que algo no ha sucedido en ninguna ocasión, como por ejemplo, I never met a woman like her. Normalmente en el idioma inglés relacionamos los adverbios de frecuencia con una tabla de porcentaje que nos establece que una actividad que nosotros realizamos siempre es aquella que va a estar marcada con el 100%. Así, tenemos usualmente es una actividad que realizamos al 85%, frequently 75%, often 60%, sometimes 50%, occasionally 40%, rarely 30%, seldom 20%, hardly ever 10% y never es una actividad que nosotros nunca realizamos. De igual manera, los adverbios de frecuencia nos sirven para expresar cuando nosotros realizamos alguna situación una vez, dos veces o varias veces. Tenemos el caso, por ejemplo, de once, que lo usamos para decir que algo sucede solo una vez. Por ejemplo, they go for dinner together once a month. Tenemos twice. Lo usamos para decir que algo sucede dos veces, como por ejemplo, I take my pills twice a day. Three times. A partir de 3 utilizamos el número más la palabra times, como por ejemplo, I visit my daughter 4 times a week. Si lo que quiere decir es que algo sucede todos los días, podemos decir por ejemplo, every day, o algo que sucede todos los meses, every month. Pasamos a realizar los siguientes ejercicios. Dice, los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia indican la reiteración con la que se produce una acción. Tenemos entonces en el primer ejercicio la palabra siempre. La vamos a corresponder con el adverbio de frecuencia equivalente. Tenemos entonces en inglés la expresión always, que es su par. Para la siguiente tenemos casi siempre. La equiparamos con el adverbio de frecuencia almost always. En la número 3 tenemos normalmente. Esta la equiparamos con usually, normally. En la número 4 tenemos la expresión a menudo. La correcta para esta sería often. Para la número 5, a veces, tenemos la expresión sometimes. Para la número 6, raramente, la equiparamos con su equivalente rarely. Recordemos que cuando una palabra termina en LI, es como en el español cuando le damos terminación mente. Por ejemplo, usually, usualmente.
En el número 7 tenemos casi nunca. Este lo vamos a equiparar con hardly ever. Y en la número 8 tenemos la expresión nunca, que la vamos a equiparar con la muy conocida never. De esta manera, yo voy practicando y voy entendiendo de mejor manera la creación de las frases mediante adverbios de frecuencia. En los siguientes ejercicios resolvemos. Escribe las siguientes frases de nuevo con el adverbio en su sitio correcto. Sigue el ejemplo. Tenemos en el ejemplo, I play tennis on Sundays, con el adverbio de frecuencia often. Mire cómo el ejemplo nos arroja que yo debo de colocar el adverbio después del sujeto antes del verbo. Entonces tendremos como resultado I often play tennis on Sundays. En el ejercicio número 1 tenemos I have salt for breakfast, con el adverbio de frecuencia always. Esto lo que nos traduce es, yo tomo para desayuno una tostada, con el adverbio de frecuencia siempre. Cuando yo realizo esto, completo el ejercicio entonces con el adverbio de frecuencia después del sujeto. Completo entonces con el adverbio de frecuencia. I always have toast for breakfast. Así de sencillo. En el segundo ejercicio tenemos I drink beer con el adverbio de frecuencia never. ¿Dónde voy a ubicar yo el adverbio de frecuencia? Después del sujeto, inmediatamente. Entonces coloco I never drink beer. Y así estaríamos completando el ejercicio. Miren lo fácil y lo sencillo que es. Esto es lo bueno de los adverbios de frecuencia, que no me representan en la mayoría de las veces una equivocación, porque yo puedo contestar de diferentes maneras. Los adverbios de frecuencia me dan la capacidad de establecer a mí mismo el tiempo determinado con el que yo voy a responder adecuadamente. Por lo cual, la mayoría de ejercicios en adverbios de frecuencia tienden a ser positivos. Tenemos en la tercera, do you go to work by bus? Con el adverbio de frecuencia usually. En la traducción tenemos, tú vas al trabajo en autobús, con el adverbio de frecuencia usualmente. Entonces, hay que completar dónde vamos a colocar ese adverbio de frecuencia en una pregunta. Igualmente lo colocamos después del sujeto, antes del verbo, cuando no tenemos un verbo auxiliar. Y decimos entonces, do you go to work by bus? Y le colocamos el usually. Tan simple como eso. Miren lo fácil y sencillo que resulta trabajar con los adverbios de frecuencia en inglés. En el ejercicio, she doesn't go to bed late, con el adverbio de frecuencia often, ¿dónde creen ustedes que podríamos ubicar el adverbio de frecuencia cuando tenemos un auxiliar negativo? Correcto, lo ubicamos después del auxiliar negativo. Entonces quedaría esta frase, she doesn't often go to bed late. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ha sido un honor para mí estar con ustedes. Recuerden suscribirse. Bye.